Recording is on. Sí. Sí, se va moviendo. Ya, ahora yo no la veo, pero se mueve y yo la veo desde aquí, así que así está bien. Si todos la ven, entonces lo hacemos así. Ok, perfecto. Gracias, disculpen los inconvenientes. Bueno, les decía que insertar la política migratoria hacia Cuba, la política migratoria de Estados Unidos, aunque tiene su historia particular y tiene que ver con el conflicto bilateral, pues yo también considero que hay que insertarla en los marcos generales de la política migratoria de Estados Unidos, porque no solo se explica la política hacia Cuba a partir de lo bilateral, sino a partir de un contexto global y regional. Y voy a empezar hablando un poquito sobre los antecedentes de esa política muy sucintamente, porque es una política migratoria que tiene mucha historia. Y me voy a enfocar esencialmente en los ajustes de esa política migratoria hacia Cuba entre los años 2017 y 2023 durante las presidencias de Trump y Biden, a partir de un proceso que se ha dado, que no es nuevo, pero que se profundizó en esta etapa, que algunos especialistas llaman externalización de las fronteras o externalización del control fronterizo, que tiene que ver con involucrar a terceros países con el control de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. La política migratoria estadounidense ha tenido siempre muchas conexiones con la política exterior. En el caso de la Revolución Cubana, después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, fue muy evidente y se empezó a insertar dentro de los marcos de la Guerra Fría, y en ese contexto los primeros migrantes cubanos fueron recibidos en Estados Unidos como de la manera que ellos interpretaban a refugiados que vivían del comunismo y tal, en ese escenario de Guerra Fría, y eso explica, por ejemplo, legislaciones como en 1962, una legislación aprobada durante el gobierno de Kennedy que le dio fondos a los migrantes cubanos, y luego, bueno, la que es más conocida, la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Y quiero hacer un alto aquí, porque todo esto está ocurriendo en un contexto en el que hay otros cambios legislativos migratorios en Estados Unidos. En 1965, durante la etapa que se conoce como Gran Sociedad, donde se aprobaron la Ley de Derechos Civiles, la Ley de Derecho al Voto en Estados Unidos, también se aprobó con ese gobierno de Johnson la Ley Hart-Celler, que eliminó esta ley que yo mencionaba antes aquí, la Ley Johnson-Reed de 1924, que había establecido, impuesto un sistema de cuotas por países para favorecer a ciertos países europeos y limitar a otros. Y, por ejemplo, ese sistema de cuotas de la Ley Johnson-Reed no incluía cuotas para el hemisferio occidental ni para otros. Para el sur de Europa era muy limitada, para el este de Europa, porque era una ley muy discriminatoria, étnicamente discriminatoria, con tendencias muy visiblemente racistas. Y lo que es interesante en este contexto es que con esa ley Hart-Celler se eliminó el sistema de cuotas por países y esto cambió los flujos, los patrones migratorios hacia Estados Unidos, porque a partir de este momento pues se abrió de manera más masiva la llegada de migrantes de América Latina, el Caribe y Asia hacia Estados Unidos, y es una tendencia que se mantiene hasta hoy. Por supuesto que esto tiene que ver también con el contexto de Guerra Fría, porque es muy difícil, era muy difícil para Estados Unidos en ese momento presentarse como el supuesto país líder del mundo libre, cuando en realidad tenía un sistema de cuotas discriminatorias que impedía la llegada de ciertos migrantes de algunos países. Y lo que es muy interesante es que el presidente Lyndon B. Johnson, durante la firma de esa ley Hart-Celler, en esa imagen, ese acto que ven ahí frente a la Estatua de la Libertad, todo muy simbólico, en un discurso que es muy breve, prácticamente la mitad del discurso estuvo dedicado a hablar de los cubanos, con cosas como esta: he ordenado a los departamentos de Estado, Justicia, Salud, Educación y Bienestar Social que hagan inmediatamente todos los arreglos necesarios para permitir que quienes están en Cuba y buscan la libertad puedan entrar de manera ordenada a los Estados Unidos. O sea, él estaba firmando una ley migratoria muy importante en la historia de los Estados Unidos, y dedicó una parte muy sustanciosa de un discurso que además era breve a hablar sobre los cubanos, lo cual da una idea de la importancia de la migración cubana para ellos en ese contexto de Guerra Fría. Y eso en parte ayuda a explicar también, porque esta ley es de 1965 y ya entonces la Ley de Ajuste Cubano pues se aprobó un año más tarde. Entonces, por eso decía al principio que, aunque lo bilateral es muy importante, también hay que entender la política migratoria hacia Cuba en un contexto más amplio de política migratoria estadounidense en un sentido general. Por supuesto, hay muchas variables que explican las políticas migratorias, que hay que entender esa formulación de esas políticas como un proceso sistémico. No tenemos tiempo para profundizar en cada uno de estos aspectos, pero por supuesto que esa política migratoria responde a la política general, a los marcos generales de la política hacia Cuba, al contexto regional, a los flujos migratorios, tanto cubanos como regionales,
a la situación interna en Cuba. Por eso también es muy importante las presentaciones que me antecedieron, porque por supuesto que todo el bloqueo, todo el sistema de sanciones impacta en los flujos migratorios de cubanos hacia Estados Unidos y en esa relación migratoria bilateral. Y en la etapa más reciente, la pandemia de COVID-19 también tuvo un impacto, la crisis política en Estados Unidos, las dinámicas de funcionamiento del Congreso y siempre, por supuesto, hay que contar con los intereses electorales y los intereses de la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos. Este es un gráfico que muestra a los cubanos interceptados en mar por Estados Unidos, por la Guardia Costera de Estados Unidos, que ha tenido fluctuaciones anuales, que tuvo un mínimo de 422 solamente en 2010, pero luego creció a 5.396 en 2016, y esto se explica a partir de ese proceso llamado o mal llamado proceso de normalización de las relaciones bilaterales en el contexto de Obama, desde el final de Obama, porque después de diciembre de 2014 y durante el año 2015 hubo mucha preocupación de algunos cubanos que pensaban que se iba a eliminar o la ley de ajuste cubano en ese proceso de normalización de relaciones o la política de pie seco y pie mojado. Entonces se dispararon las salidas hacia Estados Unidos. En efecto, Obama, una de las últimas cosas que hizo, casi prácticamente una semana antes de abandonar la Casa Blanca, fue eliminar esa política de pies secos, pies mojados. Y esto también hay que conectarlo con que Cuba, a partir de la actualización de su ley migratoria en 2013, pues los cubanos en realidad preferían las rutas terrestres porque fue más fácil viajar para los cubanos a partir de 2013 con esa actualización de nuestra ley, de nuestra política migratoria, la legislación vigente en Cuba. Pero de todas maneras los flujos por mar también se incrementan en momentos de crisis, como vemos luego, se mantuvieron bajos, pero después ya en 2022, en medio de un flujo migratorio muy creciente, pues también se incrementaron las salidas por mar. Luego ya en la etapa que nos ocupa, de 2007 a 2023, muy brevemente, esto es una línea del tiempo muy sintética, Trump se dedicó a revertir parte de la política de Obama hacia Cuba, pero también esto hay que entenderlo en un contexto en que Trump tenía también un discurso antiinmigrante muy marcado, no solo con Cuba, sino también en sentido general, que fue parte de su campaña y parte de su administración, que tiene que ver con los procesos de populismo de derecha en Estados Unidos, trumpismo y todo eso que también conocemos. Y desde prácticamente que llegó a la Casa Blanca, pues ocurrieron fenómenos como la reducción del personal en la embajada a partir de esta historia de ciencia ficción de los ataques tesónicos que nunca fueron ataques. Y luego también todo eso llevó, además de la reducción del personal en la embajada, a la suspensión de los procesos de visas en Estados Unidos con el consecuente incumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales por los que Estados Unidos se comprometían a otorgar al menos 20.000 visas anuales para cubanos, para migrantes cubanos. Esos acuerdos se cumplieron en 2017, pero en 2018 se otorgaron solamente 4.060 visas de las 20.000 acordadas y en 2019 solamente 3.480, con el añadido además de que para resolver toda esta cuestión migratoria, los trámites para los migrantes cubanos que se iban, por ejemplo, por procesos de reunificación familiar, pues tuvieron que empezar a hacer las gestiones en terceros países con todo lo que eso implica en términos de costos, en dinero para la familia, en términos de seguridad. Y eso tiene que ver justamente con lo que yo mencionaba al principio, al inicio de la presentación, con este incremento de los procesos de externalización del control fronterizo, en primer lugar porque estos trámites de visas para migrantes se comenzaron a hacer en Guyana y luego además en 2018 se aprobó este protocolo de protección al migrante conocido como Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo, no solo cubanos, pero en este caso hablamos de los cubanos, a esperar en México mientras sus casos eran procesados en los tribunales estadounidenses. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos acordó acuerdos bilaterales con países como Guatemala, Honduras y El Salvador para que Estados Unidos devolviera a los solicitantes de asilo a esos países para que sus solicitudes fueran primero consideradas ahí en esos terceros países, para que luego las personas pudieran aplicar para una solicitud de asilo en Estados Unidos, todo lo cual complejiza mucho la posibilidad de emigrar para los cubanos en un escenario en que hubo un recrudecimiento también del bloqueo, como se explicaba en las ponencias anteriores. Esto es un gráfico de los migrantes devueltos a México por autoridades estadounidenses bajo esos protocolos de protección al migrante durante el tiempo que estuvo en vigor, entre febrero de 2019 y hasta agosto de 2022. Todavía esto
se mantuvo un tiempo con Biden, aunque finalmente se suspendió este protocolo, pero este proceso de externalización de las fronteras, de involucrar a terceros países, sobre todo el caso de México, en esta gestión de los migrantes cubanos, pues también es algo que cobró mucha fuerza en esta etapa. Y por supuesto, todo esto está ocurriendo en un escenario de un incremento masivo de migrantes llegando a la frontera sur de Estados Unidos, sobre todo, en un escenario de crisis mundial, sobre todo después del impacto de la COVID-19, y si se fijan en este gráfico, que son datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre 2021, los años fiscales de 2021 y 2023, casi 8 millones de migrantes llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, y bueno, cuando tengamos las cifras totales de 2024, pues los números van a continuar siendo muy grandes, y evidentemente es algo que Estados Unidos tiene que resolver, que Biden ha intentado gestionar, pero que no ha encontrado la manera por muchas razones, por los conflictos internos que tienen, por el bloqueo legislativo también dentro del Congreso y por lo difícil que ha sido para ellos durante muchos años esa discusión para aprobar una reforma migratoria integral que finalmente no ha podido ser. Aunque sí en el Congreso se han presentado varias propuestas, incluso propuestas migratorias relacionadas con Cuba, pero no han logrado avanzar producto de ese mismo bloqueo legislativo. Este es el mismo gráfico, pero específicamente para el caso de los cubanos es también muy conocido, porque sí es cierto que la cantidad de cubanos llegando a la frontera sur de los Estados Unidos ha sido muy grande en los últimos años, es una crisis migratoria muy seria, y es algo de lo que también podemos hablar si después tienen preguntas sobre eso. Y luego también con Biden se produce esta política del programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y bueno, para venezolanos, que ya existía a partir de enero de 2023. Pero si miran las cifras, que son las cifras que están disponibles entre enero de 2023 y febrero de 2024, y luego la comparan con estos otros gráficos, se dan cuenta de que la cantidad de personas que han llegado a Estados Unidos bajo ese programa de parol, si bien para esas personas ha supuesto una resolución a su problema, pues no basta para toda la demanda que hay, todos esos flujos migratorios crecientes que tienen que ver con la situación interna en los países, con las propias sanciones de Estados Unidos y la responsabilidad que tienen ellos. Entonces esto fue una manera de paliar la situación en un momento, pero que a largo plazo no va a resolver el problema, y que además está ahora detenido también por escándalos de corrupción y tal. Antes de llegar a las conclusiones, yo quería mencionar, porque lo decía antes, es importante, también ha habido muchas propuestas dentro del Congreso relacionadas con la migración, y hay una que es particularmente relevante, que fue una propuesta en mayo de 2023 del congresista cubanoamericano, el representante Mario Díaz-Balart, que es esta proyecto de ley de seguridad fronteriza, que entre otras cosas, por ejemplo, estaba proponiendo la ampliación de los límites a la elegibilidad para el asilo, la construcción del muro famoso, tan hablado todo el tiempo, en la frontera entre Estados Unidos y México, la expulsión de no ciudadanos a países incluso sin acuerdos previos con Estados Unidos, penalizaciones adicionales por exceder la estancia de una visa y reforzamiento de los sistemas electrónicos de elegibilidad para el empleo. O sea, hay muchas otras cosas que se pueden mencionar, pero puse estas para que se entienda que es un proyecto migratorio muy abarcador y muy restrictivo, que de hecho fue aprobado por la Cámara de Representantes, aunque el Senado no se ha pronunciado al respecto, pero solo el hecho de que se haya aprobado en la Cámara es un indicador también de la importancia del tema, porque estamos hablando de un Congreso donde es muy difícil aprobar cualquier tipo de propuesta legislativa en cualquiera de las dos cámaras. Entonces es un proyecto que debemos considerar, aunque repito, en el Senado pues no ha pasado nada, y es posible que ya con el tiempo que queda para las elecciones es difícil que algo pase, pero es un proyecto que todavía pudiera avanzar en este camino. Y lo traía aquí sobre todo porque en su sección 302 dice o propone que el secretario de Estado de Estados Unidos buscará negociar acuerdos, convenios y memorandos de entendimiento entre los Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países del hemisferio occidental con respecto a la cooperación y a compartir la carga requerida para una aplicación efectiva de la inmigración regional. Dichos acuerdos deberán como mínimo establecer que el gobierno de México autoriza y acepta el ingreso rápido a México de nacionales de países distintos a México que buscan asilo en México y procesa las solicitudes de asilo de dichos nacionales dentro de México. O sea, parecido al programa de protocolo de protección al migrante que mencionaba antes, pero esto ya en términos de una legislación. Y luego el gobierno de México autoriza y acepta tanto la entrada rápida a México de todos los nacionales de países distintos de México que no son elegibles para el asilo en México,
y desean solicitar asilo en los Estados Unidos, ya sea en un puerto de entrada o no, y la presencia continua de dichos nacionales en México mientras esperan que concluya la adjudicación de sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. O sea, todo este proceso de externalización de las fronteras que yo mencionaba antes. Y un poquito para concluir, un tema que da para mucho más, pero bueno, por cuestiones de tiempo solo mencioné lo más relevante en la etapa. La política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba debe entenderse en el contexto de un entramado complejo de factores, como decía inicialmente, que incluyen no solo lo bilateral, sino también con mucha fuerza lo regional y lo global. La migración irregular sigue siendo un desafío muy serio para los Estados Unidos, con casi 8 millones de migrantes llegando a la frontera sur entre 2021 y 2023. Entre 2017 y 2023 se observó un endurecimiento de la política migratoria hacia Cuba con una reducción de las vías legales, o sea, reducen las vías legales para que los cubanos emigren a Estados Unidos y al mismo tiempo nos sancionan más y hacen más difícil la vida económica en Cuba. Entonces, esta reducción de vías legales y la implementación de medidas que involucraron a terceros países para controlar los flujos migratorios y las políticas adoptadas reflejan una estrategia de externalización en la gestión fronteriza influenciada tanto por dinámicas bilaterales como por un contexto geopolítico más amplio. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y disculpen los inconvenientes iniciales con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Dalia. Y un aplauso virtual. Muy bien. Otra vez una ponencia muy clara que nos da mucha evidencia sobre el tema de las políticas de inmigración. Bueno, vamos a seguir a la próxima, que es la última de este panel, y después tendremos tiempo, bastante tiempo para preguntas y comentarios. Indiana, estás aquí, ¿no? Sí. Buenos días, sí. Buenos días. ¿Quieres compartir o comparto yo? ¿Quieres intentar? Voy a intentar con mucho gusto. Muy bien. Bueno, Indiana Romero Rodríguez de la Universidad de Ginebra. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, no. No. No se ve en la reunión de Jitsi, pero no se ve tu pantalla. Deja de compartir y comparte con otra pestaña arriba. Sí. Vamos a intentar. Ahí, eso. Hemos vuelto a la normalidad, entonces si vuelves a compartir, arriba debe decir, darte opciones de Google o de ventana. Sí, pero cuando pongo ventana... ¿Tienes abierto el PowerPoint? Sí. Debe aparecer. No. Me creo que voy a tener que salir y volver a entrar. Ya vengo, discúlpenme. No hay problema. Bueno, qué bueno ver que hay tantas personas el último día del evento. Normalmente, si esto era presencial, me acuerdo de los viejos tiempos en que éramos 4 gatos el último día, ¿no? Intento y si no... ¿Me escuchan? Sí. Aparentemente... A mí no me importa compartir si quieres y me vas diciendo. ¿Ustedes ven algo? Vemos la pantalla de Jitsi, pero no tu PowerPoint. Tengo la impresión que no funciona. Bueno, y entonces, eso que he hecho varios ensayos. No te preocupes, yo puedo compartir fácilmente. Bueno, entonces con mucho gusto, padre. Discúlpenme. Mientras tanto, si quieres, preséntate y así... Ahí vamos, perfecto. Entonces, buenos días a todos. Primeramente, me gustaría expresar mi agradecimiento a PAR y a AL por invitarme a este maravilloso evento que está organizado en el marco del Cuban Research Forum, en el cual me siento muy encantada y muy honrada de poder asistir. Entonces me presento, me llamo Indiana Romero, estoy actualmente completando una maestría en la Universidad de Ginebra en la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y me interesa estudiar la temática del bloqueo estadounidense hacia Cuba y sus repercusiones en todos los aspectos de la socioeconomía cubana, especialmente los efectos sobre las políticas de salud pública y cómo los percibe la población cubana. Algunos de los elementos de mi presentación tienen similitudes que ya han sido mencionadas en la presentación de hoy, me le pido disculpas por eso.
Por si acaso, mi trabajo está en proceso de construcción, entonces estoy dispuesta a recibir sus comentarios y sus sugerencias. La pregunta general de mi análisis es cómo entender las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses contra Cuba en 2024. La diapositiva siguiente, por favor, Par. En efecto, cómo entender la realidad efectiva de esas medidas, conociendo mediante una amplia literatura los múltiples efectos nefastos, nocivos y perjudiciales de tales medidas. Según el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las medidas coercitivas unilaterales son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al derecho internacional humanitario y a sus normas y principios. Su impacto negativo sobre los derechos fundamentales y el derecho humanitario es tal que constituyen crímenes contra la humanidad. Su impacto es tan grave que ponen en peligro la paz y la seguridad internacional. Eso fue sostenido en una conferencia del Consejo de Derechos Humanos en la ONU en 2023. Los estados que recurren a tales medidas actúan en violación, todavía estamos en la 2. Los estados que recurren a tal medida actúan en violación de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios de no intervención, de autodeterminación y de independencia de los estados. También al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegura la salud, el bienestar, la alimentación, la asistencia médica, la vivienda y los servicios sociales. Según Jorge Arreaza, un ministro de las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y panelista en esa conferencia, afirma que, abro la citación, el movimiento de países no alienados consideró importante oponerse a las medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegalmente a los países del sur que luchan por su desarrollo, su autonomía y su independencia. Tales medidas imponen un boicot a determinadas economías, ahogan el comercio y contribuyen a la destrucción de los sistemas de producción, causando grandes sufrimientos a las naciones y a las poblaciones y, por tanto, a los grupos más vulnerables. Provocan muerte, hambre, pobreza y desigualdad, y bajo la apariencia de sanciones pretenden destabilizar todo el sistema político de los países a los que se imponen. El movimiento de países no alineados aboga por la construcción de un mundo pacífico, próspero, justo y equitativo. Sin embargo, la consecución de este objetivo se vio obstaculizada por quienes pretendían perpetuar la desigualdad y la injusticia. Fin de citación. ¿Puedes pasar, por favor, Par? El profesor en desarrollo sostenible y panelista también en esa conferencia, el señor Sash, señaló que el régimen de sanciones de Estados Unidos es especialmente peligroso porque no existe un sistema de supervisión nacional de estas sanciones ni de sus efectos. Él sostiene que el efecto indirecto es colosal, que las sanciones son desestabilizadoras a escala mundial, que la motivación de esa medida suelen ser a menudo un cambio de régimen político, lo que según este profesor puede asimilarse a una acción militar y así constituir una amenaza para la paz. También, debido a su amplitud y a su extraterritorialidad, las medidas coercitivas unilaterales tienen un impacto negativo en el disfrute y la realización de todos los derechos humanos, incluidos los derechos al desarrollo, a la vida y a la paz. Más de un tercio de la humanidad se ve afectado por esta medida. Y claro, lo que son vulnerables, son lo más expuestos a sus efectos, en particular las mujeres. El impacto económico, político y humanitario de esas medidas es tanto mayor cuanto más tiempo se mantengan las sanciones. Y las medidas adoptadas contra Cuba a través de la ley Comercio con el Enemigo, the Trading with the Enemy Act, constituye el sistema de medidas coercitivas unilaterales más largo y sofisticado jamás impuesto a un país, según Elena Gentili, directora de Oxfam en Cuba. Evidentemente, ese sistema representa un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos fundamentales. La diapositiva siguiente, por favor. Las sanciones estadounidenses revelan una estrategia de movilización del derecho en la guerra económica, dando lugar a un cambio en la naturaleza del derecho colocado bajo la dependencia de la economía y la geopolítica. Aquí vuelvo con un breve recordatorio de la distinción entre los términos de bloqueo y de embargo.
la legislación estadounidense se refiere a un embargo, mientras que el gobierno cubano se refiere a un bloqueo. La diferencia en la terminología es política y tiene implicaciones sobre si las sanciones estadounidenses se consideran legales o como un acto de guerra, que es ilegal según los convenios de Ginebra de 1949 a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Formalmente, el término embargo se refiere a cuando una nación establece una política bilateral de no comercializar con otra nación. Y un embargo es una prerrogativa de cualquier país. El bloqueo, por su parte, es sinónimo de hambre, desesperación y derrocamiento de gobiernos. El término bloqueo se utiliza cuando una nación emplea la amenaza militar o la fuerza para cerrar las costas de otra entidad al comercio internacional, impidiendo también a terceros estados llevar a cabo una actividad comercial normal. En el caso de Cuba, es más apropiado hablar de bloqueo, mostrando de esta manera una instrumentalización estadounidense de las terminologías y del derecho, con el fin de perseguir sus propias políticas en función de sus intereses nacionales. También demuestra la importancia de la palabra utilizada. De hecho, la terminología es especialmente importante en el derecho internacional y tiene sus consecuencias efectivas desde los años 70. Un bloqueo es ilegal en virtud, como lo estaba comentando, en virtud de las convenciones de Ginebra en tiempo de guerra y aún más en tiempo de paz. Estados Unidos y Cuba nunca han estado oficialmente en guerra. El bloqueo aplicado contra Cuba no entra dentro de ninguna jurisdicción ni en tiempo de guerra ni en tiempo de paz. Diapositiva siguiente, por favor. No, aquí estamos, las 5, sí. Estos desajustes, esas incoherencias e incumplimientos de la norma más elementales del derecho internacional por parte de la potencia hegemónica estadounidense nos lleva a optar por un enfoque que permita un mejor entendimiento de la situación de Cuba. De este modo, la cuestión general se afina paralelamente a mi entendimiento de la historia cubana hacia la pregunta más específica de las relaciones asimétricas entre naciones dominantes y naciones dominadas y a las perspectivas de emancipación de los dominados, tales casos y configuraciones internacionales. Aquí les presento un extracto de un texto particularmente elocuente que revela lo que deseo demostrar a través de mi estudio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reacción imperialista no cesó de oponerse a las transformaciones sociales revolucionarias en los países de Asia, África y América Latina y de obstaculizar así su emancipación y su ruptura con el sistema capitalista mundial. Mantener a los pueblos de Asia, África y América Latina dentro de la órbita económica y política del imperialismo no es, por supuesto, un problema fácil. El papel de la lucha ideológica y de la propaganda crece cada año. Mi hipótesis subyacente es que las potencias hegemónicas occidentales pretenden obstaculizar, impedir la emancipación social de los países del sur global por todos los medios que tienen en su disposición, lo que tiene repercusiones nefastas para la sociedad a escala mundial, a nivel de pobreza extrema, desigualdad, injusticia, problemáticas climáticas, medioambientales para la población de los países, entre comillas, del tercer mundo, pero también para la población de los países occidentales. Diapositiva siguiente, por favor. Y desde entonces he reformulado la pregunta de investigación de la siguiente manera. El título del análisis es La revolución cubana frente a la hegemonía estadounidense entre emancipación, resistencia y opresión, un análisis del bloqueo económico impuesto a Cuba como instrumento de dominación imperial, que conduce a una nueva pregunta de investigación, que es ¿qué perspectiva de autoemancipación tiene Cuba frente a la hegemonía global de un sistema socioeconómico dominante y cuáles son las repercusiones para la población local cubana? Diapositiva siguiente. Las teorías movilizadas tienen el fin de permitir observar la dimensión de dominación, de relaciones de poder, de control y de subordinación que crean un obstáculo a la emancipación y un obstáculo a una verdadera independencia de hecho para el gobierno cubano y para su población, y particularmente en sus políticas sociales y económicas. Y para esto he optado por la siguiente combinación de teorías y paradigmas del campo de las relaciones internacionales, que son la teoría realista y neorrealista,
que tienen un enfoque que considera a los estados como entidades egoístas que defienden sus intereses nacionales en un sistema internacional anárquico en el que no existe una autoridad central capaz de impedir que los actores internacionales recurran a la violencia armada. Según este punto de vista, la conducta de los estados obedece a la lógica del poder y de los intereses. Esa perspectiva estipula que la ley la hace el más fuerte. En un mundo donde domina la ley del más fuerte, los dominantes hacen la ley para los demás, no para ellos mismos. Lo que explicaría que las sanciones respaldan la orden de los potentes y le confieren fuerza de ley. Las sanciones siempre se aplican cuando existe una disparidad entre el censor y su destinatario. Además, según esa teoría, los estados tienden a manipular la información o a utilizar toda una retórica de la ética para presentar de forma halagadoras unas políticas públicas que en realidad solo responden a los intereses nacionales y a la lógica de poder. De esa manera, esas perspectivas proporcionan una lectura que puede explicar por qué las grandes potencias no respetan el derecho internacional. Tienes 2 minutos, Indiana. Y luego la teoría marxista postcolonial y imperialista, discúlpenme, sugieren un enfoque en los marcadores de dominación económico, político y jurídico. Esas teorías se caracterizan por examinar en profundidad la dominación colonial y su instrumento. Y asimismo analiza los marcadores a través de esos instrumentos que anteriormente eran atribuidos a las potencias coloniales y se han transformado y establecido en la práctica mediante un continuum postcolonial que está establecido en la práctica, y que fue trasladado en sus patrones de dominación a las sociedades occidentales contemporáneas. Esa dominación habría llevado al establecimiento de instrumentos jurídicos que presentan analogía con lo que fueron movilizados durante el periodo colonial. La idea sostenida por los defensores de esas teorías es que el fin de la dominación colonial no significó la extinción de sus instrumentos jurídicos, sino que abrió la puerta a una forma de continuidad y esos instrumentos son reutilizados en nuevas situaciones de dominación, por ejemplo, a través del comercio internacional. Metodología. Con el fin de permitir analizar el bloqueo impuesto a Cuba como un instrumento de dominación imperial que obstaculiza la emancipación social y médico-sanitaria del pueblo cubano, mi estudio se articula en 2 ejes principales. La primera consiste en un estudio del bloqueo a través de una síntesis cualitativa con el objetivo de tratar de entender el bloqueo en su conjunto, analizando los debates teóricos, epistemológicos, socioeconómicos, ideológicos que pueden ofrecer elementos explicativos de lo que condujo a la aplicación del bloqueo contra Cuba y su continuidad. Así que analizar el bloqueo de su creación, característica, terminología, usos y evolución. Se tratará también de observar el cambio semántico de la evolución de la guerra ideológica traducida a la aplicación empírica de la guerra económica, analizando el peso del discurso, la batalla ideológica del sistema socioeconómico dominante del capitalismo contra el socialismo. Y también analizando la literatura científica sobre la estructura de ese capitalismo, la epistemología de la economía liberal y sus contradicciones, sus inconsistencias con la realidad pragmática del capitalismo y sus aspectos antidemocráticos. La segunda parte consiste en un análisis cualitativo del impacto del bloqueo siguiendo una metodología etnográfica, antropológica, enfocada en el aspecto médico. Está basada en observaciones y entrevistas formales e informales, con especial atención a los aspectos relacionados con la salud. He tenido la oportunidad de realizar un estudio de campo de 18 semanas, principalmente en Trinidad y en La Habana, y donde pude llevar a cabo observaciones y entrevistas formales e informales, en particular con una directora de un hospital en Trinidad, con médicos, enfermeras, personal de farmacias, pacientes y un filósofo e historiador cubano jubilado. Y lo que me permitió constatar 2 realidades. La primera, que el sistema de salud público cubano posee una muy buena reputación internacional, un universalismo y una gratuidad para la población cubana, una infraestructura, planificación sanitaria que es ejemplar, excelente instituto de investigación en biomedicina, tiene muy buenos indicadores de salud y una solidaridad internacional muy apreciada. Y sin embargo, a pesar de la propensión del gobierno cubano a implementar todas esas políticas públicas justas, igualitarias y accesibles,
a pesar de todas esas buenas acciones sociales, la situación socioeconómica en Cuba y en general y en la salud pública en 2024 es humanamente, como lo sabemos todos, ¿eh? Es humanamente catastrófica. Las consecuencias de la medida coercitiva unilaterales, particularmente después de Trump y después del COVID, han conducido a una situación de crisis económica severa en Cuba, comparable a la crisis de los años especiales de la década de los años 90. Como sabemos todo, Trump restableció la Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo y los resultados son terribles y han provocado la devaluación de la moneda nacional, la hiperinflación de los precios, escasez de alimentos, de productos médicos, de artículos de primera necesidad, la dificultad de comerciar con el petróleo, que provoca los cortes de electricidad, de agua, problemas con transporte, camiones, el impacto del bloqueo, lo que demuestra que el impacto del bloqueo afecta a todos los aspectos socioeconómicos de la sociedad, creando un caos total. Y sin Indiana, embargo... si puedes ir cerrando, por favor. Sí. Llegar a la conclusión. Gracias. Claro. Y también he podido observar una capacidad de resiliencia, un mecanismo de ayuda mutua, una solidaridad comunitaria, una creatividad y un altruismo entre los cubanos que es absolutamente admirable. Exacto. Y solo puedo mostrar mi admiración por Cuba y toda la forma que tienen ustedes de seguir sobreviviendo. Y claramente también quería decir que en Suiza somos solidarios a través de asociaciones como la Asociación de Suiza Cuba y de Medicuba, que hace donaciones allá en Cuba. Y discúlpenme y muchas gracias. Muchas gracias, Indiana. Gracias. Han sido realmente 4 ponencias muy relacionadas. Yo creo que hay gente que dice que quiere hablar, pero están dándote aplauso virtual. Así que muchas gracias, felicidades a los 4. Y si pueden hacerse visibles, bueno, las 5 personas de los 4 paneles, eso es Al, Seida y Melina, Dalia y Indiana, que ya está aquí. Si pueden hacerse visibles. Perfecto. Gracias. Entonces, como tenemos descanso dentro de 10 minutos, vamos a posponer un poquito el descanso y tener 15 minutos de debate, porque son ponencias que realmente son tan claras y tan relacionadas también que merecen un buen debate. Entonces, abro el debate. ¿Quién quiere hacer una pregunta o un comentario? Al, adelante. Yeah, I wanted to ask a quick question of Dahlia on immigration. Of course, I came from the U.S., and so, of course, it goes to Seda as well, because anyone who's interacted with the Center for Studies of the Hemisphere in the U.S. knows that everybody in the center knows everything about everything. So Seda knows this too, and everyone else knows it too. Anyway, the question is trying to look at this in a long-term picture. There's a big contradiction developing that's going to affect the way the U.S. looks at immigration with Cuba, and it's going to change. And we've had basically 6 decades almost of a standard policy towards immigration for Cuba. On the one hand, all Cubans are allowed in, absolutely. And on the other hand, we push some sort of sanctions at some sort of level. And, that was driven by the elites in Florida and Newark and stuff like that. And then things changed in the last decade, and the elites got less powerful, and the Cuban community got more voice and stuff like that. And then it developed a certain way under Obama, and then it changed later. But my big point is that there's a big contradiction coming right now, because before, basically no one in America cared much about Cuba other than the elites that were concerned in the Cold War and communism, what Seda referred to and stuff like that, which is all true. But most Americans just didn't care about Cuba at all. And even on the immigration issue, which most Americans are sort of against, it didn't matter too much because there weren't that many Cubans compared to Mexicans and stuff. That's all changed. And so what I want to say is that on the one hand, we have in Cuba, there's the shift after Obama to a more popular support among the Cuban community for the blockade, possibly even for strengthening it. Polls show, as opposed to what it was in the Obama time. And on the other hand, the American population now does care about the immigration issue out of Cuba. They don't care about the rest of Cuba issue very much. And so you've got the Cuban community now really backing increased blockade measures.
And we know that the blockade measures, at least I argued, were the primary cause of the large wave of immigration. There was also the COVID issue and the errors of the government, but that makes for more integration. And now the American population for the first time is really getting concerned about immigration at a level they never have before. And that's part of the world shift against becoming down harder on immigration. So it seems to me this is a big contradiction. The Florida thing's pushing for more sanctions, but that's going to cause more immigration. The American people now, for the first time, really getting angry about any immigration. I mean, they shouldn't be, but that's not the issue. They're getting angry about any immigration. And it seems like that's going to lead. And the final thing I'll just say is that seems to me to be behind what seemed to be a very contradictory way they handled the huge wave that came out of Cuba. You know, they sort of hesitated a little bit and closed the border, and then they made a program and they opened the border, and then as quickly as they could, they tried to talk about closing the border and stuff like that. So it seems like, it seems like there's huge contradictions, and that's and it'd be very interesting to look at the Cuban immigration policy. Dalia's timeline at the end indicated a number of these things, but to look at it developing in the way of this really big contradiction, which is developing due to changes in the US and also in the world's attitude towards immigration. Thank you. Al, I think maybe we'll take a couple more questions and then we'll have all of the answers. Any other questions or any other comments? Tony, sitting next to me, and then I have one as well. Lo siento, pero la pregunta también para Dalia. Nada más que, por favor, ¿puede usted aclarar para mí, para todos tal vez, si sigue vigente el acto de Cuban Adjustment Act, el ajuste, ley de ajuste? Porque hay varias explicaciones muy contradictorias. ¿Ok? Nada más que eso. Gracias. Y yo tengo una pregunta para los cuatro panelistas. Como soy de estudios culturales y me interesa mucho el lenguaje que se usa, el discurso que se usa para comunicar esas políticas a nivel del pueblo, me parece que, y es una pregunta que le he hecho a Ernesto Domínguez también, me parece que hay una distancia entre este nivel de análisis tan inteligente, tan creativo, tan claro, y el entendimiento popular, como dijo al principio de su ponencia, ¿no? El entendimiento popular de lo que está pasando en Cuba. Y también si hay estudios sobre el discurso de los dos lados en cuanto a no solo el bloqueo, sino también la política migratoria, porque el lenguaje crea mundos, ¿no? Crea pensamiento, crea mundos. Es una pregunta para quien quiera contestarla. Muchas gracias. Bueno, Seida, si quieres contestarle a Al primero. Era para Seida, ¿no? La pregunta Al. Were your question for Seida? Era para My question was to Dalia, since it was on immigration. Perdón, to Dalia, perdón. Didn't actually do it, but Seida can answer it just as well because everybody in the center can answer anything on the U.S. Okay. Dalia, te nombro, así que... Hola, sí, a ver, gracias por las preguntas. Voy a empezar por la más breve, que es la ley de ajuste cubano. Sí, efectivamente, la ley de ajuste cubano todavía está vigente. Lo que se eliminó al final de Obama fue la política de pies secos y pies mojados, que era una política, no una legislación que existía desde el gobierno de Clinton, que lo que establecía era que los cubanos que llegaran a la frontera de Estados Unidos, que llegaran a tierra, por eso pies secos, pies mojados, podían entrar automáticamente y los que eran interceptados en mar eran devueltos. Pero la ley de ajuste cubano, que es la ley que permite que cuando los cubanos llevan un año en Estados Unidos pueden optar por la residencia estadounidense y bueno, después por la ciudadanía, esa ley todavía sigue vigente. Ha habido algunos debates al respecto, pero es una ley que a pesar... independientemente de la conflictividad de la relación y de las posiciones de los cubanoamericanos, es bastante popular entre los cubanoamericanos allá, porque también permite que los cubanos lleguen y sean residentes, aunque también, y por eso lo conecto con la primera pregunta, hay personas que la están rechazando porque sienten que las nuevas oleadas de migrantes cubanos, estos nuevos migrantes que están llegando,
no son los migrantes que algunos cubanos que ya están allá quisieran en Estados Unidos y quieren los propios cubanos en Estados Unidos cerrar la puerta a estos nuevos cubanos que están llegando. O sea, ahí hay una contradicción y hay otra contradicción importante que tiene que ver con la primera pregunta, que es que Estados Unidos nos sanciona, pero tiene que resolver este conflicto entre sancionar a Cuba, hacernos la vida muy difícil, pero al mismo tiempo no les conviene, por un tema de seguridad nacional, unos flujos migratorios muy masivos, ni de cubanos ni de nadie, porque también es un tema que tienen que intentar resolver. Entonces ellos están ahí jugando con esa contradicción. Yo creo que de alguna manera el programa de Parol en su momento, en el 2023, fue, por lo menos alivió, y cuando uno ve las cifras, sí es cierto que después de la aprobación de este programa de Parol, para cubanos, haitianos, nicaragüenses, hubo una disminución de esos flujos llegando a la frontera sur, pero eso no resolvió el problema porque la migración tiene causas mucho más profundas. Y sí, efectivamente, se ha vuelto mucho más relevante no solo por la llegada masiva de cubanos, sino porque la llegada masiva es desde muchas partes del mundo y porque además Estados Unidos está viviendo un momento de incremento de movimientos populistas de derecha, que podemos mencionar el trumpismo, pero no solo el trumpismo, la alt-right y otros, y populistas de derecha dentro del Congreso también, para los cuales la migración también es parte de su discurso y de su accionar político, porque estos populismos de derecha responden tanto a crisis económicas, a la crisis estructural en Estados Unidos, como también a los flujos migratorios masivos, con lo cual, por supuesto, el fenómeno migratorio ha cobrado mucha relevancia, no por gusto, fue uno de los principales puntos de la campaña de Trump y sigue siendo también un punto importante de sus discursos, y es algo que ellos tienen que resolver. Yo no sé cómo, porque evidentemente ellos necesitan aprobar, por una parte, una reforma migratoria integral que Estados Unidos que resuelva tanto los flujos migratorios como la situación de los migrantes indocumentados, de los por lo menos 11 millones, quizás más, de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero al mismo tiempo esos flujos migratorios no se van a resolver si no se resuelven los problemas en los países de origen de esos migrantes y la responsabilidad que tiene Estados Unidos en la situación económica de esos países, que en el caso de Cuba es muy evidente con todo este tema de las sanciones. Y al mismo tiempo, la ley de ajuste cubano sigue teniendo un efecto de atracción para los cubanos, porque es la posibilidad de, luego de llevar un año, poder ser residente en los Estados Unidos. Entonces también, mientras eso siga en vigor, pues va a ser atractivo para los cubanos seguir migrando hacia Estados Unidos. Es lo que puedo decir. Gracias. Bien, y luego una pregunta para los cuatro. La pregunta que era sobre la distancia entre los análisis y lo que se podría entender como el entendimiento popular de esas cuestiones, ¿no? Lo que se entiende que es el problema de Cuba, el punto de partida de Al, efectivamente, ¿no? Seida, por favor. Sí, muchas gracias, Par. A ver, yo coincido con Al cuando él plantea esa distancia que hay entre lo que la población cubana está recibiendo y lo que quiere recibir. Y a mí me pasa lo mismo que a él. Yo no tengo cifras, no hemos podido utilizarlo, pero estoy muy segura que en el CESPO, el Centro de Estudios sobre Opinión Pública, tienen información porque ellos hacen mucho seguimiento sobre estos temas. Lo malo es que muchísimas de las cosas que ellos hacen no son públicas. Pero eso en el Centro de Investigaciones Jurídicas, donde solía trabajar en el Ministerio de Justicia, en una de las crisis que salió la población a la calle, ellos lo previeron. Ellos hicieron estudios con psicólogos, con sociólogos, que de hecho fueron los que fundaron el centro, y ellos avisaron. Y lo que yo observo como observante participante que vivo en Cuba es que la población está tan exhausta ya en este punto que todas estas investigaciones, que además ellos las aprecian, la población cubana después de tantos años de educación aprecia, entiende lo que está sucediendo. Lo que pasa es que está tan exhausta que no lo quieren escuchar. O sea, es más fácil culpar al gobierno, es más fácil no ver lo que está, les resulta lejano el embargo. Nosotros vamos a la televisión, hay canales de YouTube, pero la gente no los ve. Entonces, estamos en un punto muy complicado en este momento, lo digo solamente desde el punto de vista de la observación. Y es también interesante porque
En las bases de datos internacionales, por ejemplo, la GSDB, la Global Sanctions Database, o en la de Hufbauer, ellos hacen una clasificación y ellos ponen hasta el día de hoy que las medidas del bloqueo son inefectivas. Les ponen failed. Y en otros casos, porque ellos lo hacen una clasificación por casos, ponen que todavía están en vigor, pero en varios ponen que no las ven como efectivas. Y hay muchísima investigación que habla del mismo tema, pero sabemos que es una forma más barata y que mantiene contentos a los distintos grupos de poder. Puedo Gracias. contestar rápido y es una sugerencia porque ya estamos cerrando un poco el evento nuestro. Hablamos de esto el día de los paneles sobre educación y lo que llamaron el sistema globalizado de la enseñanza superior. Y hablamos de lo bueno y lo malo de eso, que están hasta cierto punto, la Universidad de La Habana y otras universidades en Cuba están siguiendo las pautas nuestras o de Estados Unidos, de métricas, etcétera, etcétera. Una de las pocas buenas cosas que ha salido de todo esto, porque nos pone presión para demostrar la utilidad de nuestra investigación, una de las pocas cosas positivas es que tenemos que demostrar el impacto en el público, no entre académicos, no con publicaciones, con el respaldo de publicaciones, pero el impacto entre el pueblo. Y realmente tiene éxito. Entonces, cuando vayan a sus reuniones de la Universidad de La Habana, por favor, empiecen a tirar la pelota de que hay otras maneras de hacer investigación que podrían crear community engagement, todas esas cosas que nos ponen presión. Y sería un gran avance, sobre todo en estos temas que son tan tristes, que están pasando cosas tan tristes. Y no todo el pueblo, pero hay personas que tienen la opinión contraria. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar o ya cerramos para este panel? ¿Algún comentario más o alguna respuesta más? Quizás solamente me gustaría agregar que soy completamente de acuerdo con ustedes, a comparar con Seida, que es una gran tristeza que la población cubana ponga tanto la culpabilidad del bloqueo al gobierno sin entender el impacto real del bloqueo, y que sería muy grande intentar hacer frente a la propaganda, que, como lo decía Seida, es una realidad que la población va a lo fácil y hace lo relativiza directamente con poniéndole la culpa al gobierno, cuando en realidad son otras dificultades. Excúsenme por la forma de expresarme, pero la realidad es que las dificultades tienen otros propósitos, o sea, vienen de otro lado. Entonces sería muy importante poder hacerlo entendible para la población. Ahí es donde quiero llegar. Muchas gracias. Vamos a dejarlo en un punto optimista. Vamos a intentar por lo menos, ¿no? Antes del descanso y el café y la galleta, que la próxima vez que estemos en La Habana, Seida, por favor, invítanos a hablar con la rectora y vamos a empezar a tirar la pelota. Bien. Sí. Un panel excelentísimo. Muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Muchas gracias. Ponencias excelentes. Y ya voy a dejar de grabar, ya tenía que haber dejado antes. Gracias. Un descansito de 25 minutos. Bien.